Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Buenas noches a todos. Tenemos hoy el regalo prometido que nos está dando Víctor Fuenmayor en esta ocasión especial de nuevamente tenerte con nosotros, Víctor. De verdad que para Poetizando, para Ana María, Edgar y para mí es un placer que estés nuevamente con esta charla sobre Quiroga y la Cábala. Gracias de nuevo, Víctor. Bueno, yo estoy muy emocionado de volverlos a ver, así no una sola vez, sino ya hemos visto en tan poco tiempo. Así que algún día me aparezco por Caracas para conocernos en vivo y Bienvenido, en directo. bienvenido Ahí, siempre. ahí te tomamos la palabra. Bueno, Claro que sí. todos lo conocen, pero igualmente voy a recordarles que Víctor Fuenmayor es crítico literario, escritor, docente, bailarín, que ganó una mención honorífica al concurso de cuentos Guillermo Meneses y la Bienal José Antonio Ramos Sucre, con su libro Mi Cuerpo. Es miembro fundador y presidente honorario de la Asociación Venezolana de Semiótica, la fundó, la presidió y entre tantísimos reconocimientos que tiene se distingue el de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Hoy en particular nos trae un misterio porque nos va a hablar de Horacio Quiroga y la Cábala y la primera gran sorpresa es que sabemos que Quiroga reconocido cuentista uruguayo, no tuvo ningún tipo de conexión directa con la cábala. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Víctor Fuenmayor nos va a traer hoy? Conocemos de la obra de Quiroga, la lucha por la sobrevivencia, el vínculo con la sombra de la naturaleza humana, su influencia de Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, de Kipling, su prosa estilizada, su verbo contundente, pero ¿cuál es el vínculo con la cábala? Entonces, Víctor, ¿qué nos traes para el día de hoy? Cuéntanos. Les traigo una sorpresa, digamos, es un Quiroga no leído. Sí, yo pienso que los que, no sé si todavía están los programas, pero cuando uno lee los cuentos de amor, de locura y de muerte, algunas veces tiembla y hasta le da miedo cuando se va a acostar, por si acaso consigue algún insecto de esos que chupan sangre, En etcétera. el almohadón de El plumas. almohadón de plumas. El Almohadón de vampiro. plumas. Luego la gallina degollada, que es terrible porque son casi una sugerencia de cortar con un cuchillo la cabeza entre hermanos. Todo eso era terrible. Pero yo digo, ¿cómo en el siglo XX, yo que era un niño, eso salía en las revistas de infantiles, en Villique, Sí, algunas revistas que llegaban? Y he visto también cuando he ido a Guatemala, por ejemplo, que el libro Cuentos de la Selva y demás están dentro de los programas de educación. Y sin embargo, Quiroga, que bien fue traducido a miles de lenguas, no era traducida al francés. Entonces a mí me interesaba porque había
hecho muchos seminarios en la Universidad del Zulia, en la Facultad de Letras, y verdaderamente la gente no conocía a Quiroga. Yo decía, pero si es un cuentista universal, traducido hasta el ruso, al polonés, al polaco, al francés. Bueno, el francés no. Ahí voy a contar la primera historia. Cuando inscribo la tesis de doctorado con Julia Kristeva, me dice si el escritor estaba traducido. Y me pongo a ver, y Quiroga no estaba traducido. Entonces, ahí está la primera historia muy anormal, que estaba casi ya en editorial para ser traducido, y hubo un crítico francés que prefería la escritura de Borges. Y le dijo, no, 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 este es un escritor realista, elimínalo algo. Lo que puedes es, por ejemplo, Jorge Luis Borges es algo más actual y demás. Y eso hizo que apartaran a Quiroga. De manera que cuando yo voy a sostener la tesis, lo que hago es, primero, traducirla junto con un amigo, lo que son los cuentos que voy a utilizar. Luego ver cómo alguna editorial francesa se interesaba por Quiroga. Y me encontré con una mujer extraordinaria que acababa de fundar una editorial, Anne-Marie Metelier, que ahora es muy conocida, y me dijo, si ustedes consiguen los derechos, se puede publicar. Entonces yo fui a Argentina, me pude ir incluso al lugar donde vivió Quiroga, Misiones, fui a la casa donde vivió, eh, y incluso conocí a uno de los personajes, que es Isidoro Escalera, que en ese momento estaba recluido en un hospital por una crisis de los riñones. Lo fui a ver, tuve una conversación muy discreta porque él inmediatamente que me ve me dice, ¿quiere que te hable de Quiroga? Yo le digo, sí, demás. Entonces me dice, es algo muy doloroso. Más bien pregúntale al farmacéutico del pueblo por qué le vendió el veneno a la mujer de Quiroga. Entonces yo quedé desalmado, me quedé un rato hablando con él y le dije, ay, qué bueno, que se va a mejorar, está muy bien y demás, y no le hice casi preguntas sobre Quiroga. Fui al lugar donde él vivió, pude conocer la gente que me hablaba de él, pero no decían cosas verdaderamente importantes para lo que yo quería. Entonces, ¿cómo descubrí lo de la cábala? Lo de la cábala fue como una voltereta, que es que yo veo de que ese cuento Las Rayas me está hablando de 2, 3 puntos. En resumen, coman, yo creo que las palabras valen materialmente tanto como la cosa significada, y yo digo, pero aquí hay algo que ver, que es los que hacen relación entre la materia y la cosa, son generalmente personas que creen en el verbo existenciador, en que las letras pueden darle vida a las cosas y demás. Y me concentro a reflexionar sobre el cuento Las Rayas, y era muy difícil en la época tener libros sobre Maimónides, ahora hay varios publicados, o de El Libro del Esplendor. Lo que conseguí eran libros piratas. Entonces tuve que encargarlos a Madrid, algunos fueron en el francés y los fui leyendo. Y resulta de que muchas de las palabras, un poco guaraníes, un poco en francés que lo utilizo, un poco en inglés, coincidían con ciertos términos del hebreo o del árabe. Y allí comencé entonces, con base al cuento La Raya, que es precisamente el que me basé casi diciendo, aquí está la teoría de Quiroga, es la materia de la palabra, que pueden crearla, o sea, pueden crear las cosas por la simple eufonía, razón de la eufonía, o sea, los sonidos, que él fue muy cuidadoso, la gente a veces no lo oye así, pero él fue muy cuidadoso con su prosa, con su buena prosa. Y luego decía, pero algo que yo he visto me dice del peligro de que dos cosas lleven el mismo nombre. Eso me conmovió un poco. Yo digo, debe haber una historia personal detrás de lo que él está contando ahí en Las Rayas. Y voy viendo a ver el significado que puede tener. Lo tomé como la raya de los animales normales, porque son dos personas que hacen una metamorfosis y terminan
en una cloaca, como rayas. Pero, ¿qué tiene que ver Tomás de Aquino en eso? ¿Qué tiene que ver Córdoba? Y es allí donde comencé a decir, pero hay detrás de esto una teoría no solamente del cuento, sino una teoría de la escritura. Y me pongo a ver, por ejemplo, que las dos personas que llevan el mismo nombre, me pongo a ver en la historia quiroguiana que la persona, por ejemplo, tuvo una vida muy trágica. Él nace el 31 de diciembre y a finales de enero muere el padre, que la madre no lo acompaña a la cacería, él lleva su fusil y cuando regresa de la cacería lo está esperando su mujer con Horacio de un mes de nacido entre los brazos. El señor Prudencio Quiroga no fue nada prudente, hizo un salto con el fusil en la mano y se disparó un balazo, de manera que se exploró los sesos y cae cuando salta del barco. Y la madre de Quiroga suelta al niño que cae por el suelo. Yo creo que esa inauguración de la vida trágica de Quiroga comienza allí. Ese es el primer padre. Ese primer padre se llama Prudencio Quiroga y era pariente del Quiroga en que llaman en Argentina el Tigre, porque exterminó muchas tribus indígenas, o sea, luchó en la República por casi un exterminio lo llamaban el Tigre. Por el otro lado, la mujer queda viuda y se casa con otro padre que Horacio amó mucho, que se llama Asensio Barcos. Y tú dices, pero es que la lógica inconsciente o lo que sea, Prudencio Quiroga tenía un barco, era su manera de ganar la vida. Y el segundo padre de Quiroga se llama Asensio Barco. Esos dos nombres, el peligro que tienen el mismo nombre, es que los dos padres mueren de la misma manera, con una bala que va de abajo hacia arriba. El segundo padre, que es Asensio Barcos, la relación también con la navegación, el primer padre que se dedicaba precisamente a navegar por el río, él quedó completamente inmovilizado en una cama y quien lo cuidaba y lo amó mucho fue su hijo Horacio, a su padrastro. En una siesta donde se descuida Horacio, el señor recta como una serpiente, busca el fusil, se coloca debajo de la mandíbula el fusil y se dispara y muere como el primer padre. O sea, Prudencio y Asensio tienen la misma muerte. Es pavoroso, es decir, es terrible. Entonces, cae en un gran, ¿qué puedo decir? Una gran crisis. Y lo saca un poco de esa crisis la carta de los amigos, sobre todo de Martínez Estrada, que comienzan a tratarse como hermanos. Y quizás a partir de allí, de Martínez Estrada ya era formado un poco en las cuestiones esotéricas, puede que le haya influido en las cábalas y sobre todo con el origen judío de la familia Forteza, de la madre de Quiroga, que se llamaba Pastora Forteza, había estudiado en un colegio en Uruguay, masón, el colegio Irán, de manera que las ideas de Quiroga sobre el lenguaje, sobre lo simbólico, sobre los símbolos, los nombres, todo eso yo creo que hizo que hubo un momento donde él decide seguir incluso lo que yo llamaría, descubre lo que son la fuerza de los nombres. Él se llama Horacio como un escritor, se llama Silvestre y se va a la selva, se llama Quiroga y lo que son los quirópteros, los vampiros y todo eso pueblan verdaderamente su selva. Entonces, la palabra incluso misiones, yo le daría un vuelco y yo diría fue la selva, que ya en su significado desde el griego, y le es selva, es la materia, pero allá hay otra materia porque misión y misiones tiene también relación con su origen judío. De manera que se busca como una misión en la escritura y es cuando Quiroga comienza a escribir. Entonces, en las rayas yo pienso que fue alguien que me abrió diciendo, está el escritor, está un credo detrás de su escritura y la palabra yo creo
en español crea una homonimia entre crear y creer. Entonces, si eso pasa así, y estoy viendo que parece que tuviera una cábala detrás, comencé a comprarme entonces los libros, por supuesto, de interpretación de la cábala, Scholem, todo lo que tenía más a la mano, y fui buscando libros incluso que a veces conseguí en francés, conseguí en español, sobre propiamente el Zohar o el libro del esplendor. Me fascinó. Cuando uno entra a leer ese valor de cada letra, ese simbolismo de las letras, uno dice, pero ¿cómo Quiroga llegó a eso? ¿Cómo llegó a unir el español en relación con ciertas raíces árabes y hebreas, el guaraní y las otras lenguas, porque utiliza palabras en francés, palabras en inglés, palabras en alemán, pero siempre tienen correspondencia con ciertos significantes que pudiéramos llamar cabalísticos. Entonces, a mí las rayas me dio como un camino a seguir. Le dije primeramente qué es la materialidad y sobre eso trabajé. Segundo, qué es lo que él llama eufonía. Y la eufonía es el ritmo de las palabras, el ritmo de la lengua, todo el cuidado que él tenía de la lengua. Pero detrás estaba esa historia personal, dramática, de que las dos cosas lleven el mismo nombre y eran los dos significantes de los nombres paternos. Prudencio Quiroga, que fue muy imprudente, y Asensio Barcos, que hay toda una simbología en que uno se dedicaba a la navegación y el otro se llamaba Barcos, y hay un célebre cuento muy terrible que se llama Los buques suicidantes, que es la historia de una tripulación que es atrapada en el mar de Sargazos y que la tripulación, sin tener ninguna razón, se fue lanzando al agua y el buque quedó vacío. Es un relato que uno dice, pero parece que no fuera de Quiroga como este de la raya. Entonces, lo que hay que pensar de Quiroga es que hay que leerlo de otra manera. Abandonar un poco el realismo, sí vivió en Misiones, y concentrarse en una relación que él hizo muy fuerte, que fue entre la escogencia de un lenguaje que yo llamo interlectal, porque hay varias lenguas reunidas. Está el español, está el guaraní y otras lenguas extranjeras como el francés y el inglés en muchos casos. Y a la vez tenemos que ver, a la vez de que es intelectual, es una cábala que no se corresponde solamente a la cábala judía, sino que la acapara también, hace relación con la cábala cristiana y con la cábala islámica, o sea, digamos con los grandes libros. Entonces, por eso que ahí cuando aparece Aquino y Maimónides, en el cuento La Raya, se equivalen. Uno está diciendo más o menos lo mismo que el otro, que sostienen el valor material del lenguaje. Ahora, ¿por qué esos dos contadores, que se llaman Aquino y Catamarca, rayan los libros? Y hay un libro grande, el libro mayor, y un libro menor. Y es allí donde la palabra raya tiene que ser sacada del español y llevarla a una palabra que reúne el hebreo y el español. Es un interlecto, como dicen los lingüistas. Es una palabra entre dos lenguas, que hay que leerlo como raya, lo que rayan en los libros, pero hay que leerlo como ray-i-a, raya, que en hebreo parece que quiere decir el pastor fiel, el que escribe y lee según su creencia, según su Dios. Entonces, espero que entienda que esa primera razón de la raya, yo dije, bueno, tengo que buscar, si hay una cábala, hay que buscar nombre de Dios en alguna manera. Y es muy raro que uno dé con ese nombre del Dios que no es pronunciado, sino que hay que reconstruirlo a partir de varias palabras en un juego anagramático. Entonces, en uno de los primeros cuentos de Quiroga, que se llama precisamente Cuento, tiene toda una repetición que quizás espero no fastidiarlo, pero tengo que leerle como una especie de un párrafo,
para que vean qué nombre de Dios aparece en ese cuento, que es de los primeros cuentos que tuve que buscarlo muy afanosamente y que lo encontré felizmente en una edición de esa época. Levantando la copa, se trata de una reunión de amigos. Entonces, levantando la copa, hablando precisamente de lo que darían a las letras, dice el personaje, los señalados por el índice de la suprema forma, los que abrirían el surco donde quedarían enterradas todas las restricciones, todo, todos los rasgos de la escuela futura. Ellos tenían la percepción de lo abstracto, de lo imposible, que al ser cristaliza en roca, de lo inenarrable, en un arte tan sutil, tan aristocrático, tan extraño, que la idea viniera a ser como la enfermedad de la palabra. Y hay en unas líneas más abajo, se refiere a que es como una enfermedad, como un acceso de sorda fiebre, de delirio restringido en el tórax. En ese cuento, que es el de los primerísimos, es decir, es de la primer volumen y ya está, fíjense, en las primeras páginas, ya está un ideario donde aparece el nombre escondido del Dios. El Dios es de lo inenarrable, de lo imposible. Y oigan bien la repetición de lo imposible, que al ser se convierte en roca, es decir, ya había entonces una de las cosas que es Elohim es el Dios de la materia. El Dios Yahvé no tiene materia, tiene todas las letras, las enuncias aparecen según la cábala de la Beit hasta la Tau, pero tiene que tener la vocal, tiene que tener un rasgo de feminidad, de materia para que es pronunciado. Y ese Dios es Elohim, porque Elohim es masculino y femenino. Entonces permite pronunciar esas palabras. Entonces, si está entonces una codificación, si ya uno conoce más o menos el nombre a quien está dedicado, porque Elohim es precisamente lo que domina todos los cambios en las palabras, todas las combinaciones en el verbo creador. Y aquí no es solamente ese cuento aislado, sino que del comienzo, sino que hay un cuento que es mucho más posterior, que se llama Los Precursores. En Los Precursores, desde el comienzo dice, yo soy che patrón medio letrado, y de tanto hablar con los cafés y con los compañeros de arriba, conozco las palabras de la causa. Pero aquellos que hablaron guaraní, esos nunca pueden olvidarlo. Les digo, la palabra sello che patrón medio letrado, primeramente porque la letra che dentro de la cábala es la letra como que es la más importante, es la letra señorial, digamos, porque es la letra de los profetas. Cuando dice medio letrado, el letrado es aquel que conoce, como el pastor de la raya, del rayá, el que conoce a medias lo que es leer y escribir según el credo o creencia. Entonces me parece que esos dos cuentos, entre los precursores y las rayas, había todo un recorrido. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen en Quiroga, uno dice un animal que se llama urú. Ah, bueno, son las niguas que se meten en los pies. El brutau, un pájaro, todavía la palabra uru. Él nació en Uruguay, etc. Entonces, uno va formando una serie de palabras que por la sonoridad se van uniendo. Y de pronto uno va a la homonimia y la palabra urú en árabe son los glifos sagrados, son las letras.
pero son glifos que son los que forman como el espíritu de la persona. De manera que cuando le digo que él tuvo, les voy a decir lo que sucede también en todo esto, es que cuando yo voy a la casa de Quiroga quiero ver los libros. Y digo, ¿qué libros hay en la biblioteca? No, la biblioteca fue regalada. ¿Y dónde está la casa? Fue quemada. O sea, lo que yo fui a ver en Misiones, donde él vivía, era como una reconstrucción. Y eso me llevó más bien a una sospecha de que es como que ocultaba un secreto, que los mismos amigos no lo dijeron. Por ejemplo, cuando yo fui a ver a Noé Chitric, me dijo, pero ¿qué importancia tiene que le sea judío? Cuando fui a ver en Berlín, en mi Rodríguez Monegal, me dijo, ¿pero qué tiene que ver que él sea judío? Y yo digo, no, él es judío, pero en los cuentos menciona al gran esplendor de Santa Fe, que es el gran Splendid de Santa Fe, que es el teatro, y eso así se nombra el Zohar también. Y me dijeron de un nombre, no, hay una señora que sí, que trabajó sobre eso, pero nunca pude contactarla en Uruguay. Entonces, ahí mi lectura se fue convirtiendo en, primeramente, ver las palabras que me remitían a ciertos significantes. Entonces, por ejemplo, Horacio fue un escritor, Silvestre fue de la selva, Quiroga tiene que ver con todo el vampirismo y demás que hay en sus cuentos. Los tigres tienen que ver con el nombre Quiroga, cuyo padre había verdaderamente causado la muerte de muchos grupos indígenas y demás. Y fue entonces viendo los cuentos que tenía que leer de una manera simbólica, de una manera en que la palabra, en que los significantes tenían que ver mucho. Incluso puedo decirles que, por ejemplo, casi todas las mujeres de Quiroga, la que conoció, María Esther, que fue la primera, Ana María Cires y María Bravo, todas llevan el nombre de María. Y cuando uno ve Cires Ana, que fue la primera, Ana María Cires, tiene que tener mucha relación con algo que ha debido golpear mucho en el inconsciente de Quiroga. Primeramente, Quiroga tiene en su historia personal un cambio completo, que es cuando él comienza a escribir. Él tiene un amigo que se llama Ferrando, y probando una pistola que iba a hacer en un duelo, se le escapa un tiro y mata a su gran amigo, Ferrando. Lo de Ana María Cires, yo digo, debe tener alguna relación, porque si uno pone Ana María Cires, es una especie de Cirana, Cires Ana. Y si hablamos de significantes o algo así relación, él era, como yo creo, un creyente de cómo sonaban las palabras, como todo cabalista, muy atento a hacer, por ejemplo, en resumen de las rayas, que comienza en resumen, comienzan con 3 puntos. En resumen, yo creo que las palabras. Ahora, los 3 puntos, cuando uno lee la cábala, es el punto de arriba, el punto de abajo y el punto intermedio. En resumen, es reunir lo de arriba con lo de abajo. Y uno se va metiendo en las rayas cuando habla de Tomás de Aquino, cuando habla de Córdoba, cuando uno habla de la raya en el sentido del pastor o la pastora, se da cuenta que uno tiene que cambiar la lectura, que todos los cuentos de Quiroga, aún los más realistas, tienen que ser leídos de una manera simbólica. Y puedo decirle que fue muy difícil, incluso porque tuve un jurado en el doctorado que era un escritor argentino, judío, y que daba clase en la Sorbona, donde él me dijo, pero ¿de dónde sacaste todo esto? Parece que lo hubiera sacado de la biblioteca de Alejandría, casi como reaccionando, como diciendo, ¿y cómo te permites tú, venezolano, estar hablando de todo eso? Entonces yo le dije, mira, estudiar en el colegio Irán de Montevideo era ya comenzar con una labor simbólica de los masones, era una escuela masónica. Luego el origen de la palabra, que es Petrona Forteza, me informé y me pasó una de esas historias que uno se queda asombrado. Para
en la época donde yo escribí la tesis no existían computadoras y tenía que escribir en una máquina eléctrica. 400 páginas no es fácil. Entonces, hay una chica española de Barcelona que va pasando la tesis y entonces me dice, Víctor, los Forteza todavía viven. Yo sé cómo los puedes contactar. Y hablamos con una persona de ese apellido y le preguntamos por un especialista en una nominación hebrea de la isla de Mallorca, de donde es la madre. Y le pregunto, señor Forteza, ¿puede usted decirme qué familia? Porque el padre de Quiroga, Quiroga, al fin y al cabo, se casa con esta chica en Uruguay, pasa a Argentina y como que esconde muy bien eso a pesar de que estaba en el colegio y demás. Entonces, cuando yo llamo a este señor, tenía el nombre de Baltasar y olvidé el apellido, pero era un especialista precisamente en genealogía, me dice, pero claro, el apellido Forteza es un apellido judío mallorquino. Y todos los que se embarcaban en esa época de comienzo de siglo, como había una cierta hambruna en Europa y en las islas y demás, el que desembarcaba se quedaba en el puerto, así que ha podido quedarse en Buenos Aires, en Uruguay o algo así. Y allí dije yo, bueno, me quedo con eso, el geneólogo no me, pero el hijo me supo explicar entonces. Entonces ahí está, por un lado, una familia judía, la Forteza, ella se llamaba Petrona Forteza, y yo hago relación con que allí cuando habla continuamente de la roca, la gran roca, es parte de la materia en el caso de la cábala judía, la chequina, la madre, todo eso. Y entonces lo que podemos sacar de allí es que Quiroga tiene la historia personal, primeramente la historia, sí, es la selva. Segundo, tiene un gran conocimiento de la botánica, tiene un gran conocimiento de los animales de la selva, pero tiene un conocimiento de lo que podemos llamar una creación intelectual o entre varias lenguas. Antes que Roabastos, antes que el escritor peruano Arguedas, antes que todos ellos, ya Quiroga estaba usando un intelecto entre lengua castellana, el guaraní como lengua indígena y otras lenguas extranjeras. O sea, y yo creo que es un maestro en eso y es una lástima que tardó tanto en ser traducido al francés porque le hubiera encantado leerlo de esa manera. Se publicó apenas en el año como 80 el libro de Quiroga y no se vuelve a publicar. Sigue, yo creo, más que todo lo de Borges. Ahora, ¿cuál es la dificultad de leer según la Cábala? Es algo muy difícil, porque primeramente, si yo le muestro el libro, fue una labor de una paciencia que yo no me conocía. Primeramente, encontrar frases en un libro y en otro que se parecieran tanto que no pudieran negarse. Por ejemplo, en el discurso de Horacio Quiroga, en el cuento El guardabosque, que es uno de los primeros, llevaba en su cabeza la verdad literaria de 2000 años, teorías y purezas gastadas por el silabeo secular. Eso es, pero cuando uno lee el libro, la referencia en el Zohar o el libro del Esplendor, dice, las letras estaban encerradas y durante 2000 años que precedieron la creación, él, Dios, entre paréntesis, contemplaba y jugaba con ellas. Allí yo digo, bueno, es lo que tenía que hacer, y era lo que me exigía la profesora Julia Cristeva, es buscar los intertextos y al fin y al cabo cala muy bien ver el texto quiroguiano que tiene referencia al intertexto que le dio origen, que sería en ese caso el libro del Zohar o el libro del Esplendor. Y lo mismo va haciendo con la palabra materia, con ciertas palabras que aparecen muy raro,
y que me permitieron hacer un estudio casi de los nombres quiroguianos, de las letras que aparecen en algunas palabras que me parecieron importantes, y eh, fue prácticamente para mí fue un descubrimiento. Y yo creo que ese texto ha sido muy poco leído, muy poco conocido, pero sí me gustaría de que la gente pensara de que hay otra manera de leer a Quiroga, que no es solamente la selva, que no es solamente eso. Fíjate, una cosita, Víctor, que te quería señalar un poco, reforzando lo que has venido diciendo, ¿no? El cuento comienza, curiosamente, con los tres puntos, el guión, y habla de que, en resumen, yo creo que las palabras valen tanto materialmente como la propia cosa significada y son capaces de crearla por simple razón de eufonía. Ya allí nos pone en contacto con esa visión de la palabra utilizada para crear, que la cosa está en la palabra, cosa que ya nos divide dos clases de poetas o de escritores, unos que creen que la palabra es incapaz de representar la cosa o de ser la cosa, y otros que creen que la palabra, como en este caso sería Quiroga, que la palabra en sí es creadora y nos conecta con el Génesis, nos conecta como Elohim crea a través de la palabra, ¿no? Y con el Evangelio de San Juan, que dice en el principio era el verbo, ¿no? O sea, como que Sí, ya nos va conectando en esa trinidad de puntos que también tiene conexión con la letra Shi, ¿no? Del alfabeto hebreo, creo. que es una trinidad, ¿no? Entonces quería leer tres versos del famoso poema de Borges, El Golem, que el El Golem Golem. también es una leyenda judía de un personaje también un poco siniestro, que es creado a través de la palabra por un rabino. O sea, él consigue la combinación, que es un poco todo este tema de la cábala, las permutaciones, las transmutaciones, o sea, cómo jugar, un poco eso que dijiste, cómo jugar con las letras, cómo jugar con las palabras y crear, ¿no? Sí. Entonces, el golem tiene la palabra vida en la frente, que es Emet, pero él se tropieza, se le cae la E y queda Met, que significa muerte, y desaparece el golem, ¿no? Entonces, en el comienzo de ese gran poema de Jorge Luis Borges, dice, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Entonces creo que ahí hay una correspondencia importantísima entre lo que estás hablando, la cábala y el propio Quiroga con todas estas maravillas que nos estás develando. Entonces la pregunta mía sería, ya en las palabras y en la obra, en el corpus literario, escritural de, de Quiroga, está su muerte, está la forma de morir. Ojo, que quería hacer la acotación que además Ana María Cires, mi tocaya, es peligroso tener el mismo nombre. El mismo nombre. La Ana María Cires, que su primera esposa se suicida. O sea, Sí. que también está tan rodeado de suicidios que no deja de ponerlo a uno a pensar si en su propia obra él está escribiendo de alguna manera su final. ¿Qué crees tú? Está escribiendo su final y él tiene una relación con la muerte, yo creo que muy fuerte, cuando uno lo lee en profundidad, pero no la podía evadir porque el haber verdaderamente, digamos, naciendo y muriendo su primer padre, viendo cómo se suicida el segundo padre, luego su hermano, que me faltó decir, es el peligro de los nombres, un hermano que se llama Prudencio, como el papá, también muere. Y allí yo creo que él se salva, no sé cómo, de esa muerte, y una de las cosas que aparece es que hubo algo
y quizás a ustedes les puede interesar, a ti como psicoanalista y a Johnny también, que él sufría mucho de cuestiones estomacales. O sea, iba a una expedición a la selva y de pronto no le pasa nada, se cura. Él, cuando se casa, que él tenía 30 años, creo, y Ana María Sira debió tener 16 o 18, era muy joven, y se la lleva a la selva. Tú dices, ¿por qué hace eso de verdaderamente huir y de tratar de como de encerrarse con ella? Pero posiblemente ahí estaba una cuestión que yo considero que es la muerte de su amigo. No sé por qué busqué ese nombre de Anasire, que es como la Sirana también. Entonces Sí, hay como una atracción a la muerte también, como un evadir yéndose y salvándose en la selva, pero a la vez como una atracción hacia la muerte. Porque todos los héroes de los cuentos mueren en la selva, sí, sí, casi sí. todos mueren. Entonces, él se salva, yo creo que utilizó como escudo una creencia religiosa, estoy en misión, estoy en Sion, estoy como protegido por los Sí. nombres, yo creo que él se hizo toda incluso para decirte más, que es cuando hay una carta que le escribe a Ezequiel Martínez Estrada, donde era ilegible. Entonces el amigo le dice, mira, trata de escribir un poco más legible porque yo no te leo. Entonces él dice, es que cuando escribo estoy en un estado especial que me forman miles de ideas en la cabeza y yo lo más rápidamente las escribo. Y entonces cuando él dice en la raya, se necesita un estado especial, es que Sí. parece que él se excitaba verdaderamente con la escritura y yo pienso que en ese excitarse es como diciendo estoy vivo, no he muerto, tengo emociones, aunque esté escribiendo sobre la muerte, aunque esté escribiendo sobre los peligros de la selva, pero yo Y estoy salvado. fíjate algo, Víctor, porque de Sí, verdad que me acabas de mover el piso con algo. Cuando dime, nosotros, a todos los que están aquí presentes, tienen aquí en el chat, por cierto, las rayas, se los mandamos en las PDF. rayas. Cuando nosotros empezamos a ver las rayas, tú hiciste antes alusión a los tres puntos iniciales, Ajá. que no son casualidad. Y luego él hace mención Y de, sigue el guión, que el guión es sí, una raya. ok, pero yo también quiero destacar algo. En hebreo, los puntos también son letras, Con vocales. son vocales y las rayas también son vocales. Ajá. Mm, Y Y dependiendo de la colocación del punto, porque tú antes dijiste arriba, en el medio o abajo, dependiendo, o sea, el punto arriba es un acento. tiene un nombre, lo que pasa, Sí, o es un acento, pero por Urek, ejemplo, Urek, no sé, no me acuerdo. en la shin, Ajá. entonces tiene que colocar como un acento. En el medio también tiene valor de acento. Pero acá, lo pueden ver aquí también en el chat, cuando va abajo, tiene valor de vocal. La raya es, cuando se coloca abajo, es el equivalente a la A. Si yo coloco, por ejemplo, la R, como está acá, la Reish, y la raya abajo, yo puedo decir Ra, y Ra es malo. Ahora, Víctor hace alusión, y perdóname que te interrumpa con esto. No, por favor, yo estoy más interesado de lo que... Ahora, si nosotros vamos a pastor, que se lee como roé, es muy interesante porque el orden de las palabras tiene una significación en la cábala. Si nosotros vamos a roé, vamos a ver que empieza, aquí lo tienen escrito, insisto, dice Dios se asocia con la palabra roí. Cuando nosotros vemos pastor, que tiene en el medio esta letra que es así como abierta y cierra hacia abajo, ahí es pastor. Pero aprovechando la observación de Ana María,
con Borges, si en vez de esa letra yo coloco el Aleph, entonces significa tener conciencia de. Ya por ahí es muy interesante. De acuerdo a lo que Víctor señala, estamos con pastor y Dios se asocia con roí. Vean lo que dice. Dios se asocia con la palabra roí. Miren que está la R, un puntico arriba, que ese puntico allí es una O, no está sobre la palabra, la acompaña. Entonces ahí sería como una O. Y luego viene esta que yo les digo que es abiertica, que es como una H, y miren que el puntico está abajo. Entonces ahí dice roí, pero termina con este palito pequeño que es una yut. Qué interesante, vamos a quedarnos con la reish del principio y la yut. Y en Cábala, y más aún en su valor en la gematría, es decir, en la correlación entre las letras y los números, Y los números. la reish es el valor del mal. ¿Y cómo se neutraliza? Con la yud, que es el nombre de Dios. Dios. Entonces, para neutralizar los opuestos, para neutralizar la sombra, se coloca el nombre de Dios al finalizar la palabra. Por eso, estas intenciones que pueden ser, que pueden descarrilarse, se ordenan ante el nombre de Dios. Eso es lo que puede ser interesante. Ojo, esto es una recuperación mía. No, pero me parece súper interesante, porque tú sabes la apuradera. Mientras haces una tesis y vas consiguiendo palabras hebreas o algo que tú no. Claro, Y de eso, de lo que has dicho, yo no sé cómo vivieron los argentinos, porque tanto Noel Gitrig, Ernesto y demás estaban como muy conmovidos de que por qué sacar su ascendencia judía o algo. Yo decía, porque verdaderamente es que su escritura, si él se identifica al pastor o a la pastora, que así se llamaba su madre, incluso dice al final, y yo escribo bajo el nombre de la madre, Juan Darien, que es muy importante lo que usted está diciendo, porque Darién es lo que divide dos océanos que se unen en un lugar que nos queda aquí al norte de Venezuela. Un cuento que se llama Juan Darién, y un hombre que se transforma en tigre, que ya había hablado un poco sobre el simbolismo paterno del tigre, y que llega a ser descubierto por las rayas que tiene en el cuerpo. Entonces aparecen otra vez esas rayas, y entonces él va hasta la tumba de la madre y escribo bajo el nombre, tumba de la madre, Juan Darien. Ahora, es importante lo que tú dices, porque esos 3 puntos están allí mismo, pero ya 3 puntos forman una raya, y él, sin embargo, insiste en poner una rayita, como si hubiera un discurso que viniera también. Ujú. Sí, y yo los he olvidado, deben estar en alguna de las notas del libro, que esos 3 punticos que tú dices, el de arriba, el intermedio y el de abajo, tienen un nombre en hebreo. Creo que uno se llama Churek, otro tal, bueno, tienen sus denominaciones. Entonces, que es importante porque es el punto de arriba, el punto de abajo, el punto intermedio, que simplemente es un simbolismo completo de que el lenguaje humano tiene reflejos de un lenguaje divino, de letras simbólicas universales y divinas, que es el pensamiento que desarrolló Aquino teológicamente, y es que aparece en el cuento como Bueno, ahí yo quisiera justamente Sí. comentar algo, ¿no? Ay, por favor. Corto. Bueno, lo primero que creo que vamos a pedirle con urgencia es que nos mande el libro, la tesis o esa tesis de doctorado Se lo urgente, daré, porque se los enviaré. yo le confieso que yo estaba muy curioso por saber cómo se unía, pero me acabo de dar cuenta que usted está haciendo una semiología cabalística Ajá. que es muy interesante, porque aunque la semiología y la cábala parecieran no tener vínculo, resulta que sí lo tienen, porque Y el cratí, lo que menciona María. no, bueno, es que en la cábala en esencia es un sistema de interpretación, ¿no? Alegórica además.
que utiliza símbolos, letras, números, combinaciones, significados ocultos sobre Dios, el universo y el ser humano. Ahora, yéndonos hacia Quiroga directamente, yo tengo, que además es un creador, es un cuentista, un creador de mundos, porque el creador que no crea un mundo a través de la palabra, pues no es un creador como tal. Será otro tipo de escritor, pero no un creador. A la historia de Babel, es decir, cómo, porque el alfabeto hebreo contiene todos los nombres de Dios. Cuando la torre de Babel se cae y quedan los hombres hablando infinidades de lenguas y no se entienden ya entre ellos, este, el retomar de alguna manera esa visión de que había una sola lengua y que la podemos unir a través de simbología, de algo que está más allá de la literalidad. Me doy cuenta que incluso la semiología, que uno a veces cree que es un estudio que va hacia la palabra en sí, resulta que va más allá, incluso es lo que está más allá de la palabra, ¿no? Ah, Esa, como dijo, esa letra, ese número, y claro, usted como semiólogo, y al igual que los cabalistas, busca comprender ese mundo. De alguna manera analizan esos símbolos, esa interpretación, esa hermenéutica cabalística. Y aquí quería incluso aterrizar un poco con Santo Tomás, porque Santo Tomás, que por cierto hay algunos que hablan de la cábala atomista, ¿no? Cómo Santo Tomás toma la palabra el logos, incluso el alfabeto hebreo, habla de la creación, de la inteligibilidad del mundo, del conocimiento de Dios, la luz de la palabra, es un capítulo fundamental del logos como principio de razonamiento, pero que está más allá del razonamiento que la desborda, y por supuesto en la encarnación del logos, ¿no? Eh, y quería cerrar cuando usted habla de la eufonía, de la cabalística eufónica, con Abulafía, que Abulafía decía que crea incluso un tinglado musical, que más que musical es sonoro, porque la palabra es sonido también, ¿no? La palabra es sonido. es Entonces, vibración incluso, como la Abulafía música. integra la música con la palabra y entonces crea unas especies de mantras, que bueno, en realidad no son mantras, son cantos, son sonoridades que ascienden o descienden y entonces es lo que llaman la cábala eufónica o Eufónica. eufonística. Entonces, qué maravillosa revelación nos ha dado usted esta noche a través de Quiroga, en donde uno puede entender que un escritor que utiliza la palabra como elemento, como elemento sustancial, como materia de creación, y a su vez para generar mundos y materia, porque a fin de cuentas la realidad es mental, como ese hombre retoma lo de Babel, empieza a crear un mundo con palabras que se conectan entre sí mismas, revocando el síndrome de Babel, crea una eufonía similar a la de Abulafía, lo cual lo unifica con... Y Santo Tomás es mucho más de lo que creemos, ¿no? Es mucho más de esa razón tomista. Y Santo Tomás, cuando se va al logo, que es indescriptible e inefable, y habla de todo esto, de Babel y de todo esto, para mí, como le digo, ha sido una revelación esta conversación con usted y necesito con urgencia, y me imagino que Qué al igual lindo. que Ana María, Johnny y el resto de los que estamos escuchando estas maravillas, con urgencia ese libro, esa tesis, ¿no? Se los enviaré lo más pronto posible. Me encantaría porque yo creo que ha tenido poco, los libros universitarios no tienen tanta venta ni expansión, incluso hay veces no llegan a Caracas. Y me gustaría verdaderamente porque fue un trabajo enorme. Yo no soy filósofo, entonces tuve que meterme a leer filosofía, a leer teología, a leer cábala, a leer de todo eso que no forma parte de los estudios académicos, digamos.
por muy curioso que uno sea, no forman parte. Pero a la vez son seductores. Cuando uno comienza a leer la cábala, verdaderamente a mí me atrae. Yo busqué, incluso tanto en francés como en español, las comparaba y decía esto no va aquí. Incluso lo mejor es en el libro que tenía en francés, que para poder explicar lo que tú dijiste, que entonces ponen la grafía hebrea para poder explicar ciertos rasgos de la letra, que son como dibujos, o sea, no, son signos, pero también son dibujos también que hay que leer. Y hay un poema de los primeros que escribe Quiroga que habla de escribir y dibujar, que es algo que yo digo puede que sea también una influencia quizás de esa escritura, que parece que fuera el dibujo. Bueno, es que los alfabetos no son sino el grafismo energético de la palabra. De la Es decir, palabra. es una especie de electroencefalograma pensante de la divinidad que se traduce en signos. Por eso el alfabeto hebreo es sagrado, ¿no? No solo en su pronunciación, por eso incluso las vocales están un poco no ocultas, pero sí encriptadas, mientras que de alguna manera las consonantes no. Entonces, por eso Abulafía es tan interesante y acabo de hacer la conexión, gracias a usted, entre el lenguaje, porque al final de cuentas la cábala de alguna manera se centra en el lenguaje en los nombres de Dios. Y casualmente, cuando en la Torre de Babel se cae, todos los nombres de Dios, 72 nombres de Dios, se pierden o se dispersan, ¿no? Hay que pastorearlos nuevamente para que se reúnan y unificarlos a través de un lenguaje creador lleno de simbolismo, que ahí es donde acabo de entender por primera vez realmente y cabalmente, gracias a usted, cuál es el horizonte de la semiología que estudia el lenguaje desde un punto de vista incluso cabalístico también, el valor, el peso de la significante, como usted lo dice, de cada palabra. Yo debo decir de que hay muchas personas que consideran la semiología como una cuestión casi de abstracción matemática. Yo no fui de eso. ¿Por qué? Porque tuve, primeramente, a Barthes, hay veces se le negó la calidad de que fuera un semiólogo. Y Barthes es más citado que cualquier otro semiólogo del mundo. Estuve con Gerard Genet, no sé si lo consideran semiólogo, yo mismo no sé si soy semiólogo, es decir, porque a mí me interesan tantas cosas, lo que me interesa es poder sacar y decir, Quiroga no es esto. En caso, por ejemplo, de Reverón, Reverón no es esto. O sea, se repiten muchas cosas que son ya como lugares comunes de los autores. Por ejemplo, cuando uno lee lo que puede verse en Google, Google habla del modernismo de Quiroga y yo decía, pero lo duro que es ver que para mí no es modernista. Lo de Maupassant y Poe es cierto, pero no leen el costado de la escritura. O sea, cómo escribir uniendo todas esas lenguas y haciendo una mezcla, pero enorme. Y que eso no sea leído y que la gente diga, no, es que es un, es un escritor de la selva, no sé qué más, y ya. Ahora, Cuando uno lee las rayas, y yo espero que a ustedes les produzca lo mismo, digan, este no es Quiroga. ¿Qué es pero, esto? Víctor, una pregunta que a mí me Sí, genera mucha inquietud, sí, porque dentro de todo lo que estás hablando hay un orden. Y en última instancia, la semiología, incluso, y desde donde yo lo tengo entendido, apunta a un orden. claro. Ahora, las rayas empieza desde el orden y termina en el caos. Entonces, lo que me preocupa, y por eso yo hice antes la acotación de la Reish y la Yud, es, y bueno, voy a tomar digamos, la ilustración que Edgar hace en cuanto a Babel, porque desde la búsqueda de un lenguaje universal a la caída del lenguaje, que eso sería Babel,
lo que me llama la atención es que el cuento y la risa de Ana María ya me dice que estamos en la misma onda. Me voy a permitir leerlo con tu permiso. Dale. Ya no era posible más. Punto y coma. Habían llegado a un terrible frenesí de rayar. Caos. Rayar a toda costa, como si las más íntimas células de sus vidas, atención, como si la vida misma, la misma esencia, estuvieran sacudidas por la obsesión de rayar. Aún en el patio mojado, las rayas se cruzaban vertiginosamente, o sea, va del ser interior a la afuera, de lo interno a lo externo, apretándose de tal modo al fin, y llamo la atención con ese al fin, como si eso hubiera sido la finalidad de la locura misma, que parecía ya que parecía ya haber hecho explosión la locura. Entonces, en el patio mojado, o sea, de adentro hacia afuera, esa es la explosión de la locura. Las rayas se cruzaban vertiginosamente, apretándose de tal modo al fin que parecía ya haber hecho explosión la locura, es decir, la alucinación total. Terminaban en el albañal y, y atención, verlo fuera una proyección del adentro. Entonces, ¿por qué la figura del albañal? Y dice, además para rematar, y doblándonos, vimos en el agua fangosa dos rayas negras que se resolvían pesadamente. Ahí estamos en un regreso al nigredo más absoluto. Sí, Oigo, pero hay dos cosas allí. Hay dos cosas allí que, ¿qué estás viendo? ¿Los animales o las rayas? Al final del cuento. Y es allí donde yo considero ese cuento genial. O sea, lo considero que supera a Borges, si es posible, en cuanto a significado, en cuanto a lo filosófico. a ver, Entonces, explíquemelo en modo acude, te estamos esperando. bueno, no, ve, lo único que sé es que lo de pastor o pastora, fiel es el que sabe escribir y sabe leer, pero que muchas veces segundo lenguaje no lo entiende nadie. Y es por la cual, por ejemplo, tú dijiste algo muy bien, el guía de los descarriados. El guía de los descarriados de Maimónides, y que está mencionado allí como el hombre de Córdoba, el filósofo de Córdoba, es que hay tanto significante para nombrar a Dios, para nombrar que hay que darle un orden. Hay que no dejarse descarriar. Entonces hay que darle un guía a los descarriados. Y entonces el cuento de Quiroga, yo digo, si menciona Maimónides, si menciona todo eso, es por un lado, porque fíjate que son contadores. Yo digo entre contar matemáticamente como y narrar, que tú dices, por ejemplo, que el alfabeto hebreo de todas maneras al mismo tiempo, número y letra y dibujo, yo te digo. Entonces, en el cuento verdaderamente yo llegué a encontrar muchas cosas que son como de una asociación que él mismo lo dice. Parece que dijera, es difícil de entender, pero voy a escribirlo. Y no se parece, cuando te digo no se parece a ningún otro cuento, es que me parece la teoría del cuento de Quiroga. Y te voy a decir, entonces los cuentos de Quiroga, desde mi punto de vista, no han sido leídos simbólicamente, han sido leídos referencialmente. Y te voy a decir algo más, que va a caer bien para los lingüistas. Saussure, nuestro padre de la lingüística y que todo el mundo conoce, ¿qué hicieron los hijos y la mujer cuando lo vieron leer la poesía por medio, los anagramas? Que los anagramas proponen una formación de un nombre bajo otras palabras. Y es una formación también eufónica, o sea, donde se da un nombre sin decirlo claramente. Lo odiaban porque él se reunía, leían poesía, hacían todo este registro de anagramas y le daban otro significado. De manera que los anagramas de Saussure no son publicados, sino muy tardíamente,
porque ni sus hijos ni su mujer, la familia Saussure, que era de puros científicos, decía es que nos va a desacreditar. Y sin embargo, cuando tú lees los anagramas, tú dices, pero qué ser que está de Freud. Es un librito así pequeñito y tú dices, bueno, todo lo que está proponiendo allí son procedimientos que luego se pueden aplicar a la interpretación de los sueños, a las escrituras, a muchas otras cosas. Y Starobinsky, quien interpreta a Saussure, dice, en esos anagramas, además de un nombre, hay un cuerpo. O sea, como lo dice también la cábala, que está el nombre, pero está también la cosa. Hay algo allí en los sonidos y demás que va más allá de lo que es un signo. Entonces, yo oí un solo curso con Gerard Genet, que no he encontrado el libro, que él propuso leer los cuentos franceses a partir del cratilismo, con base a las reglas de lectura de significante y lectura de letra. No he encontrado el libro, a lo mejor no lo publicó. Yo creo que no les interesó a los editores o algo así, pero era... Ahora, fíjate una cosa, Víctor, qué interesante esto último porque lo he estado pensando desde el momento en que tomas el cuento y lo empiezas a desglosar de manera cabalística con las palabras, ¿no? Recordé al autor francés, no sé si es argelino, Gerard Haddad, que él tiene un libro que se llama El hijo ilegítimo. El hijo ilegítimo es el psicoanálisis. Él lo plantea como el hijo ilegítimo del Talmud, del judaísmo, ¿no? También por el judaísmo de Freud, no el judaísmo religioso practicante, sino el judaísmo esencial que también debe haber tenido Quiroga, ¿no? Y entonces lo que utilizas para el análisis del cuento es tal cual lo que uno pudiera utilizar en el análisis de los sueños, en el análisis de un discurso analítico, en el análisis de las asociaciones libres, toda esta combinación de nombres. Y Borges, tan influenciado también por el Talmud y la Cábala, Borges, no solo el que hace la Aleph, que ya de por sí está dicho, sino en la escritura de Dios, en ese cuento maravilloso que se llama La escritura de Dios. La escritura de Dios termina estando en las rayas del jaguar, en el dibujo de la piel del jaguar. Entonces, esto que decía Johnny, quiero hacer una acotación pequeñísima, sin spoiler, para los que van a leer el cuento Las rayas. Es un cuento que aparentemente no están hablando, no están hablando de la filosofía profunda, están hablando unos contadores, unos muchachos del pueblo del interior de Argentina, ¿no? Y cómo aparece en esta escritura una escritura más profunda. Eso me parece extraordinario. Y lo otro que te quería acotar, no sé si también lo has pensado, la influencia que puede haber tenido esta, este- esta escritura de Quiroga sobre escritores como Borges, sobre Cortázar, sobre Felisberto Hernández, Macedonio Fernández, porque ellos de alguna manera manejan en en el quehacer de la escritura, ese algo que está más allá de lo que está en la realidad, ¿no? Lo que se puede generar a través de la palabra. Y recordaba con esto de cómo termina el cuento Las rayas, que es como una especie de caos absoluto, cómo termina también el cuento de Cortázar que se llama Que no se culpe a nadie, donde este señor que se está poniendo un pullover termina también desaparecido, ¿no? Entonces, por eso era que comentaba que en esta escritura, de alguna manera, el escritor se va deshaciendo él, ¿no? En la palabra, como el golem. Se le van Sí, cayendo las letras. Y creo que incluso uno pudiera decir quizás a todos los escritores se nos caen las letras, ¿no? es que habrá alguna vez que decir, por ejemplo, García Márquez conoce la cábala. Incluso está Sí. prohibido en Israel. No sé por qué, pero Por bueno, algo será. debe ser por el uso que le dio, quizás qué palabra aparece. Cuando uno lee a Roabasto, claro que se ha leído la cábala. Y entonces yo diría, así como una vez oí todo un curso en la Sorbona
sobre el cratilismo en la literatura francesa, pudiera hacerse verdaderamente un curso sobre la cábala en la literatura latinoamericana. Lo hay. En seguro. García Márquez lo hay, en Borges lo hay, en Roabasco lo hay, en Quiroga lo hay. Y sobre todo voy a decir algo que es, aún la región geográfica, que es importante para los cabelistas, al fin y al cabo, el Río de la Plata, donde había muchos cabalistas y muchos europeos, e incluso muchos de ellos hebreos que tuvieron que huir y que se asilaron en Argentina y en Montevideo, que es República Oriental del Uruguay. Eso, la palabra, desde el punto de vista cabalístico, de oriente, orientar, es también lo que los orienta, lo que los guía. E incluso muchas sectas masónicas hicieron un centro casi en Uruguay para el mundo y todo. Por eso digo, bueno, es natural que la madre, que era judía, prefería enviarlo al colegio Irán que a los otros colegios. Por ejemplo, por eso Quiroga tiene una cultura altamente simbólica. Y yo pienso a la vez de que Quiroga fue pero un fanático, o pudiéramos decir que era un psicótico respecto a la cábala, porque él se va nace en Salto Oriental. Y la figura que estamos viendo de unir un signo con otro por asociación material, o de una lengua con otra por asociación material, eso se llama en la escritura salto oriental. Y él nace en Salto Oriental. Y Uruguay es la República Oriental. Oriental, exactamente. Y Río de la Plata, al fin y al cabo, tiene también un nombre de un metal precioso, de un metal. Y yo pienso que todo eso influyó en muchas de esas migraciones que se hicieron hacia Uruguay y hacia Argentina, en esa época, sobre todo de final del siglo XIX y comienzo del siglo. Maestro, pero entonces yo siento que hay que hacer las lecturas de estas grandes obras de creación literaria desde el punto de vista dentro de una dimensión semiológica, ¿no? Claro. Reconociéndose el poder del lenguaje como sistema primario de significación, ¿no? Esas estructuras lingüísticas que transmiten significado y construyen realidad, incluso mágica, ¿no? Como o el surrealismo, que de alguna manera es otra manera de ver la realidad. Y creo que esta necesidad de leer semiológicamente los textos ahora, que voy a aplicarme duro con eso, siento que también está muy conectada con la cábala, porque de alguna manera uno empieza a buscar los símbolos, los arquetipos, los diagramas, que de alguna manera incluso sean abarcantes, como por ejemplo el símbolo del árbol de la vida, ¿no? Que representan esos procesos espirituales, cósmicos, y además la naturaleza y la función de los símbolos en los diversos sistemas de comunicación. Qué importante es ese aspecto de la semiología, ¿no? Unir los significantes de varios sistemas de comunicación que incluso van más allá del lenguaje. Entonces, hay que empezar a leer semiológicamente, maestro. Bueno, Pero no toda semiología. Le advierto que Barthes hacía una distinción, que es el semiólogo que se dedica al arte tiene que hacer una labor muy fuerte, porque los artistas hay que leerlos desde su individualidad, desde su código. Bueno, Entonces, lo que permite esa cábala literaria que uno puede ver es de que la letra, al fin y al cabo, es un fenómeno universal en la escritura. Y eso permitiría, por ejemplo, hacer el curso que yo digo que puede hacerse perfectamente sobre la cábala, aún en autores no cabalistas. Bueno, te voy a tomar la palabra y quienes acá estén interesados en hacer el curso con el profesor Víctor Fuenmayor, se pueden comunicar directamente conmigo, yo le digo a Gaby y organizamos ese curso. A mí me toca la labor un poco de aguafiestas porque el Zoom tiene un cierre y entonces tengo que hacerlo. Víctor, si pudieras, por favor, ir dándole como un cierre vamos a tomarlo como un abreboca y si pudieras hacer un cierre de lo que quieres transmitir y bueno,
para volver a Mira, nuestro juego. comencemos que precisamente Quiroga lo que se situaba era un lugar entre creer y crear. Yo pienso que él creyó en la cábala y por eso se somete a su cábala personal, hacer el salto oriental, utilizarlo, seguir incluso hasta sus escogencias amorosas con los mismos signos y demás que hizo. Entonces, hay una cuestión de que hay una cábala que es como vital, no es solamente algo del texto, sino lo asume en su vida cuando se va a la selva de Misiones. Está esa parte. Y está esa parte de que lo que yo digo, por ejemplo, se le puede llamar cábala, pero por ejemplo, en el trabajo que yo hice con el libro de Reverón, hay cábalas corporales, hay cábalas visuales y hay cábalas lingüísticas. Y casi todo eso no existe en el mundo académico. Ojalá pudieran darse cursos más libres, donde puedan haber psicoanalistas que pongan sobre el tema de la cábala, la relación de la cábala con el pensamiento psicoanalítico, de donde Freud a Lacan. Le voy a decir algo para cerrar. Cuando Julia Kristeva leyó mi tesis, ya la iba a sostener, me dijo, yo no sabía que Lacan era tan esotérico. La letra, la tal letra cual. existencial, lo incomprensible que eso, como la raya. Es como si estuvieras leyendo la raya. Tal cual, tal cual. Mira, el Marí, los chats. Muchas gracias por la No, invitación. no, Víctor, por favor, gracias a ti. Gracias Un a ti. abrazo a todos. No, Esto, muchas gracias, Víctor, porque nos has abierto una forma de ver y de leer a Quiroga, además de la que ya teníamos y que lo profundiza y lo ahonda muchísimo más iluminadora, ¿no? A través de la cábala judía. Por cierto, en estas sincronicidades tan bellas, ayer fue el día del Buen Pastor, en referencia a Jesucristo, ¿no? Entonces, Del buen el Buen pastor, es Pastor. verdad. Sí, ayer Y, era el domingo del Buen Pastor. y estamos hablando de los pastores. Esas son las cosas El cabalísticas que pastor suceden. de la raya. Ana María, los chats, porque no los lees de despedida. Bueno, creo que la gente ha quedado como enmudecida ante tanta sabiduría. Entonces, los más elocuentes, como Hugo Palmar, dicen gracias, querido Víctor, gracias, Cultura Mundi. Y Doris González dice gracias, excelente exposición y que Johnny es como el alma llanera, es como el fin de la fiesta. Los demás creo que cayeron todos en silencio y se quedaron en éxtasis, bueno, entonces ya como saben los perplejos, se quedaron como los perplejos de Maimónides. Los perplejos. como los perplejos de Maimónides. Víctor, 1 millón de gracias. Bueno, yo gocé con esto, porque la verdad es que ese libro no ha sido muy leído. Además de que tenga a 3 escuchas como ustedes, es un gran honor. Gracias. No, y ese es mi tío, dice Oscar Jun. Oscar Hum, sí, ese es mi tío, Oscar. Ah, pero a los maracuchos o se comunican conmigo o se comunican con mi compadre Jimmy Llanes y organizamos ese curso con Víctor, muy felices de la vida, orgullosísimos de que estés con Ana María, con Edgar y conmigo aquí en Poetizando, porque en última instancia, Poetizando es para todos nosotros. Bueno, Mis gracias. queridos Edgar y Ana María, despidation. Bueno, Y no vamos a decir a quién vamos a entrevistar la próxima vez. Ah, pues primero deje que el maestro Vidaurre se despida. Y usted cuando se despida lo dice. no, pero es que esto no es una despedida, al contrario, esto pica y se extiende. Creo que de alguna manera, como dije, a esta edad mía, yo acabo de darme cuenta de que, como dije, hay que hacer lectura no solo de Quiroga, como dice Ana María también, de Borges y de tanto. Creo que la escritura El borde de los latinoamericana abastos, de Arguedas. se precia mucho de empezar a unir ese lenguaje, ¿no? Maestro, de verdad, qué charla tan interesante y tan maravillosa. Me siento honrado de que me hayas dicho eso. Muchísimas gracias. Los Sí, admiro mucho. muchísimas Esa es una gracias, Víctor. labor en comunicación, es una labor muy buena. Gracias. Bueno, Ana María, te toca.
Ya. Bueno, ahora tú eres el que vas a decir a quién vamos a entrevistar la próxima semana. A la poeta María Antonieta Flores. María Wow, Antonieta Flores. Aquí estaré viéndola. Buenísimo. Muy qué buena, belleza. muy buena. Vale, gracias a todos. Víctor, eres el mejor, Víctor, eres el mejor. Te quiero mucho. Gracias, Johnny. Gracias, Ana María. Gracias, Edgar. Vale, gracias a todos Y a ustedes. todos los que abrazo. están presentes. Imagínate, mi mayor admiración a Gisela Tello, la gran ceramista. Nunca olvido sus obras. Daniel Daneri, Hugo Palmar, nuestro hijo en Ámsterdam, Holanda. Así que muchísimas gracias. Y Oscar, un sobrino, Oscar Jun, también sobrino del Chino Jun. Del Un Chino abrazo a todos. Jun. Bueno, Abrazos. yo quiero, en honor ¿cómo se llama? Doris, aquí se la dedico. Está El Karina alma también, que es otra sobrina con 3 corazoncitos. Yo nací en esta ribera del Arauca Librador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas.